Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a revisar primeramente la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y empecemos por revisar pues algunos indicadores de carácter económico. ¿Sí? De entrada, pues se prevé un crecimiento del 4.6 del Producto Interno Bruto, lo cual pues a mí sí en lo personal me hace un poquito de ruido. No veo por dónde se pueda apreciar este tipo de crecimiento, dado que, recordemos, lo mencionamos al inicio, pues nos encontramos en un año atípico y que seguramente muchos de los efectos derivados de la pandemia, de la recesión que están viviendo en este caso, pues a nivel global muchos países, pues va a ser un año un tanto complicado, ¿no? Para efectos de lo que vienen siendo las finanzas públicas de cada país o estado. Entonces, bueno, aquí se ve desde una perspectiva muy optimista y se pretende recaudar pues un monto importante de ingresos. Sí es un paquete, un presupuesto de ingresos un tanto austero. Recordemos pues que ya en lo que hemos vivido, lo poco que se ha revisado en este inicio de sexenio, ya, bueno, ya ni tan inicio, ¿no? Ya vamos prácticamente a lo que es la mitad del sexenio, pues se ha manejado esta bandera de lo que es la austeridad republicana, ¿no? Pero bueno, finalmente y muy a pesar de todo el entorno que estamos viviendo, se prevé un crecimiento, y lo pusimos aquí entre comillas dentro del material, del 4.6 del Producto Interno Bruto. Ahora bien, la inflación habría que también tomarlo con sus debidas reservas, pues se prevé que va a ser al tenor del 3%, ¿no? Es decir, este incremento generalizado en el índice de los precios, pues de lo que vienen siendo productos básicos o de primera necesidad, pues se prevé que la inflación como tal no va a tener un efecto más allá del 3%, y son los indicadores que se muestran como parte de este paquete económico 2021. Para el caso del tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense, pues viene constante también. Les digo, de inicio se muestran números, pues yo creo que sí, un poco más de lo que pudiéramos denominar optimistas, ¿no? Se está previendo un tipo de cambio de 22.10. Ya ahorita hemos estado pues ahí arañando, rozando los 21 pesos. Entonces, pues pareciera que con todo el entorno y con pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Con el rezago, con la recesión que hay a nivel global de la economía, pues pareciera muy aventurado señalar que el tipo de cambio se va a ubicar dentro pues de estos parámetros, ¿no? Y bueno, finalmente aquí estamos contemplando lo que es el precio del barril de crudo en 42.10 dólares por cada barril. En una economía donde pues ya el futuro nos alcanzó, pues podemos ver que no obstante que se está ahí construyendo una refinería en Dos Bocas, pues lo que es la producción, la venta de pues los energéticos, los petrolíferos, pues vemos una clara tendencia, y obviamente también motivo de ello ha sido la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, pues en cuanto a la demanda de los combustibles, ¿no? En todo este caso de lo que son pues energéticos. Entonces, en ese sentido, pues esto es lo que se contempla, ¿no? Habría que ver, insisto, está muy optimista, muy a pesar de que, pues sí, como tal, el presupuesto es un tanto austero, pues a nivel de lo que son ingresos, pues pareciera muy optimista la vertiente o lo que se está proyectando por parte del Ejecutivo para el ejercicio 2021. Los ingresos que la Federación pretende obtener en este ejercicio 2021 ascienden a 6.3 billones de pesos. Quizá lo más curioso de todo el tema, pues es que no se prevé un incremento de impuestos, ¿no? Es decir, en temas de recaudación, inclusive
viendo las cifras que se nos muestra dentro de esta iniciativa o propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación, pues vemos una ligera baja, ¿no?, en lo que es la recaudación. Sin embargo, pues los ingresos sí están considerados ahí en un monto importante. Y ahora, si bien no se contemplan nuevos impuestos, sí podemos ver claramente a partir de lo que son pues los primeros artículos de la Ley de Ingresos de la Federación, y con todo lo que se pretende hacer y lograr a través de los ingresos que pretende recaudar la Federación, pues que el asunto en temas de fiscalización pues va a jugar un papel muy importante para lo que son las finanzas públicas en el ejercicio que está por venir, ¿no? En todo caso, donde sí vemos ahí un poquito de incremento a nivel de recaudación fiscal es por el tema de IEPS a los combustibles, que ese es pues un traguito amargo que al rato vamos a comentar, pero bueno, es lo que tenemos a grandes rasgos en cuanto a obtención de ingresos y en cuanto a temas de recaudación. El endeudamiento, pues se está proyectando que al menos el endeudamiento interno, pues va a ser de 700,000 millones de pesos. Ya hablando propiamente en lo que son estímulos fiscales, pareciera que no hay mayores cambios. Sin embargo, pues ya se está dejando de contemplar o se está dejando de lado lo que fue aquel estímulo fiscal que se aprobó dentro de la Ley de Ingresos para este ejercicio de 2020, pues que era aplicable a contribuyentes que se dedicaran a enajenar libros, periódicos y revistas, ¿no? Ahora sí que como para darle ahí un impulso, un empujoncito a lo que es pues los contribuyentes del área editorial, del área de editores, de lo que es la comercialización de este tipo de productos, pues poder impulsarlos. Si bien recordamos, para 2020, pues se tenía contemplado como tal, pues una sobrededucción del 8% sobre las adquisiciones o compras de mercancías o productos que hicieran este tipo de contribuyentes. Hasta aquí, pues vamos a llegar al punto donde ya vamos a hablar de los intereses. Aquí recordemos que pues la tasa de retención para los intereses que paga el sistema financiero o entidades financieras, pues año con año se publica dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí sí tenemos también una variante, disminuye la tasa de retención. Para 2020 la tenemos en 1.45% anual y bueno, se estima en caso de que se apruebe tal cual con lo que se presentó en el paquete económico, pues una baja en esta tasa de retención es de hacerse notar, pues que prácticamente toda la reforma radica dentro del Código Fiscal de la Federación. Y vamos a empezar hablando de razón de negocios. Recordemos que este es un tema pues nuevo, prácticamente entra en vigor para lo que es el ejercicio 2020. Por ahí hubo lo que fue la inclusión de un artículo 5A dentro del Código Fiscal de la Federación. Recordemos este artículo 5A, pues ya me habla de razón de negocios y de sustancia económica para con las operaciones, con los actos jurídicos que en todo caso realizan los contribuyentes. ¿Sabes qué? Como que yo siento que esto nada más lo hiciste como para ahorrarte impuestos, ¿no? Ya siendo así un poquito más tajantes y directos. Entonces, ¿sabes qué? El camino lógico o la vereda que tú debiste haber tomado, pues era esta otra. Entonces, ¿sabes qué? Voy a desconocer los efectos fiscales que tú le estás dando a tus actividades, a tus actos jurídicos u operaciones que tú como contribuyente estás realizando, las voy a desconocer. Y ahora sí te voy a decir lo correcto, el camino que tú debiste haber tomado contribuyente, pues era ¿no? ¿Para qué forzar ahí 2, 3, 4 actos jurídicos, situaciones de contratos, cuando a lo mejor con uno solo de estos actos jurídicos podías haber llegado al mismo resultado? Bueno, cuando se aprueba este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues se menciona que
para efectos de lo que es el desconocimiento o la recaracterización de operaciones, pues la autoridad fiscal no iba a utilizar esta información para pues algún asunto de tipo penal, ¿no? Es decir, para o en relación con la comisión de delitos fiscales. Y bueno, ahora ¿qué se hace? Se adecua la redacción de tal modo que se pueda señalar o dar cabida que estas recaracterizaciones, en todo caso este desconocimiento por parte de la autoridad, se podrá llevar a cabo, pero adicionalmente, y aquí es la parte medular, el fondo de esta reforma, de este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, esto sin afectar o sin perjuicio de lo que pudiera derivar en consecuencias penales, pues tal vez por la conducta o por lo que es la comisión de un delito fiscal por parte del contribuyente. ¿Ok? Entonces, la razón de negocio se contempla ahí una adecuación a la redacción, pues para, ¿sabes qué? Pues en 2020 te lo vendí así como que no pasaba nada, pero ¿qué crees? Pues siempre sí, yo no me voy a oponer a lo mejor a que esa información, esa recaracterización o desconocimiento de operaciones que yo autoridad realice, pues que como tal pueda ser utilizada en investigaciones que tengan que ver con comisiones de delitos y situaciones que deriven en una responsabilidad penal. ¿Sale? Luego seguimos con el buzón tributario. Aquí sería importante señalar, pues que el 30 de septiembre, para aquí nuestros colegas, recordarles, pues que vence el plazo que a través de disposiciones transitorias en la resolución miscelánea fiscal vigente se establece para que activen, pues como tal, las personas morales su buzón tributario. Entonces hay que tener presente esta obligación para que no se nos vaya a pasar. Y bueno, ¿qué es lo que nos señala aquí el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, o qué es lo que viene a precisar? Pues básicamente que para efectos de lo que es el uso del buzón tributario, el horario para las diligencias, los términos, los plazos, en todo caso, para, pues no sé, responder, manifestar ante la autoridad fiscal alguna postura o lo que a derecho convenga del propio contribuyente, se tendrá que hacer conforme al horario de la zona centro de la Ciudad de México, ¿no? Recordemos que aquí en México pues hay distintos usos horarios, entonces pues a lo mejor los amigos del norte pues van a ser los más afectados, ¿no? Dentro de lo que es la hipótesis que contempla las enajenaciones a plazo, pues que como tal también va a estar considerado cuando se expida un CFDI y el mismo sea con una clave genérica y se entenderá que es con público en general por la simple expedición del CFDI sin un RFC en lo particular. ¿Ok? Luego seguimos con el tema de enajenación, pero ahora vamos a escisión. ¿Qué pasa en el tema de la escisión? Recordemos que en principio, pues las escisiones se van a considerar, pues que como tal son una enajenación, excepto, o sea, norma general me dice, la escisión se considera enajenación. Y bueno, se añade una nueva limitante para el supuesto de no enajenación, cuando en la medida de que como tal se integren conceptos o partidas que no fueron reconocidos o registrados en su momento, aquí la pregunta importante sería, bueno, ¿en qué momento? Recordemos que se debe hacer una asamblea, se debe celebrar una asamblea para que en ella como tal se vote y se decida pues realizar como tal la escisión o la escisión de las sociedades, ¿no? En este caso recordemos que una escisión pues puede ser que una empresa se divida en varias células, ¿no? Se hagan como empresitas. Entonces se entiende que para esos efectos, pues en esta asamblea se tuvo que haber aprobado pues ya los estados financieros a efecto de determinar y aprobar el supuesto de escisión. Bueno, tal cual, si como tal dentro de esos estados financieros, que fueron los que se presentaron ante dicha asamblea,
se ve que en algún momento ya a la hora de presentar estados financieros de las demás empresas que tengan origen y que por ahí haya algún concepto o partida que no se encontraba registrada o reconocida dentro de los estados financieros que se aprobaron para este efecto, pues en ese caso se entenderá que sí se considera una enajenación. ¿Ok? Luego tenemos el concepto de mercados reconocidos. ¿Ok? Esto lo vamos a encontrar pues en el artículo 16C del Código Fiscal de la Federación. Aquí únicamente hay una actualización de dichos conceptos a efecto pues de, por ejemplo, ya no solo existe la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ya hay cabida, por ahí hay otra bolsa de valores que opera en México, se llama Viva, ¿sí? Entonces, bueno, ya como tal dentro del concepto de lo que se considera mercados reconocidos, pues ya me habla de entidades que estén autorizadas para operar como bolsa de valores, ¿no? Además incluye pues a lo que es el mercado mexicano de derivados, ¿vale? Entonces aquí nada más es una adecuación, pues para que sea consistente con la realidad y con los tiempos que ya hoy día pues estamos viviendo para efectos de que pues se tenga todo bien considerado con la precisión requerida dentro del Código Fiscal de la Federación y los diversos conceptos que se enuncian o se encuentran contenidos dentro de dicho dispositivo normativo. Bien. Vamos a continuar. Si recuerdan, pues el SAT ya podía verificar y autentificar los certificados de firma. De hecho, ahorita y derivado de esta pandemia, no sé si han visto que pulula mucho este asunto de la firma de contratos a distancia, no de manera presencial, es decir, está surgiendo pues por ahí como una nueva línea de, pues por qué no llamarlo así, de negocio, ¿no? Por parte de lo que se pretende que en un futuro pues sea como un servicio de notaría electrónica. Pues sabes que si tu firma electrónica hace las veces de firma autógrafa y tiene como tal la validez de esa misma firma, se considera como tal inclusive tu firma autógrafa, pues ¿por qué no firmar contratos? ¿Por qué en todo caso no hacerlo con la firma electrónica, ¿no? Y ya por ahí vemos que pulula la publicidad pues de este tipo de servicios, de este tipo de empresas que ofrecen estos servicios. Bueno, únicamente se pretende adecuar en todo caso lo que es el Código Fiscal de la Federación, pues para prever que además de que el SAT pueda verificar y autentificar en todo caso los certificados, pues también va a poder validar la identidad de los usuarios, ¿no? Esto mediante una actualización o la redacción o una reforma a lo que es el artículo 17F del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ya te brindaba el servicio de verificar y validar los certificados de firma electrónica. Bueno, ahora también te puedo proporcionar yo SAT, pues en todo caso el servicio de poder validar y verificar la identidad de los usuarios que utilicen dichos certificados, ¿no? Así como que está un poquito como de ñáñara, ¿no? A ver, espérame, entonces mi información sí está ahí protegida con el tema del secreto fiscal o no, autoridad. Pues sí, sí está protegida, pero si un tercero viene y me pide y paga dicho servicio, pues yo le voy a poder proporcionar en todo caso ese servicio de verificación y de validación. ¿Sale? Ahora vámonos a lo que son los certificados de sellos digitales. Aquí lo que se pretende reformar, pues es tanto el artículo 17H como el 17H bis. Recordemos que con motivo de la reforma fiscal 2020, pues se incluyó el artículo 17H bis a efecto de señalar pues un procedimiento anterior a lo que es dejar sin efectos los certificados de sello digital. Anteriormente, pues únicamente teníamos el artículo 17H, que era simplemente agarrar y dejar sin efectos como tal, pues mis sellos digitales, ¿no? Y si bien ahí yo podía, en todo caso, desvirtuar la presunción de la autoridad y todo, pues no había así como que un procedimiento
anterior o algún tipo de aviso donde a mí se me dijera, ¿sabes qué? Pues ante la percepción del riesgo, pues estás en posibilidad de que yo te cancele los sellos. Lo único que ocurría ahí es que me los cancelaba y ya luego yo averiguaba por qué, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se pretende reformar dentro de los artículos 17H y 17H bis? Pues ya no considerar ese procedimiento intermedio. Este procedimiento intermedio, ¿cuál era, estimados? Pues la figura de la restricción de sellos digitales, ¿sí? Aquella donde no se me ha dejado sin efectos el sello digital, pero donde sí se me restringe el uso del certificado y que es una situación que a mí me obliga a tener que acercarme con la autoridad, señalarle lo que a mi derecho como contribuyente convenga y en ese inter de desahogar el procedimiento, pues nuevamente se me reactivaba o estaba en posibilidad de obtener un certificado nuevo que estuviera funcional, ¿no? Hasta que ya al final hubiera como tal una resolución, dejarme en activo como tal los certificados de sello digital o decirme, ¿sabes qué? De manera definitiva, estos certificados de sello digital pues se van a quedar sin efectos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Pues evitar ese procedimiento intermedio de la restricción, es decir, considerar la cancelación en definitiva y de manera directa para las empresas que facturan operaciones simuladas o para quienes transmitan indebidamente el derecho a disminuir pérdidas fiscales. Entonces, eso es lo que está contemplando ahora estos cambios al artículo 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Además de una ampliación en el plazo que va a ir de los 3, ahora va a quedar en 10 días para solicitudes de aclaración por cancelación. Y bueno, ahora sí me va a poner un tope o un límite para yo desvirtuar, en todo caso, esta presunción de la autoridad y yo voy a contar hasta con 40 días hábiles. Si no, ahora sí de manera definitiva, pues se queda como tal sin efectos mis sellos o mis certificados de sello digital. ¿Ok? Bien. Pues vamos a continuar. Seguimos, vamos a regresar nuevamente con el buzón tributario. Se proponen ahí algunas adecuaciones al texto normativo del artículo 17K, pues a efecto de señalar que pues el buzón tributario también será funcional para que los contribuyentes reciban mensajes de interés, ¿no? ¿Por parte de quién? Pues se entiende que en un primer momento, tal cual como se propone esta adecuación o reforma, pues de la autoridad fiscal, y no me extrañaría pues más adelante que inclusive pues cualquier situación que tenga que ver con alguna de las secretarías o dependencias del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, se prevé esta adecuación. Ahora bien, vamos al tema de devoluciones, ¿no? Que yo me estaba adelantando, me estaba saltando una lámina. Y bueno, se contempla de entrada que las devoluciones se tendrán por no presentadas las solicitudes cuando el contribuyente mantenga un estatus de no localizado. Entonces, si este fuera el caso, pues simplemente no van a correr plazos ni términos, ¿no? Inclusive para efecto de lo que viene siendo pues el plazo para que la autoridad como tal, recuerden que tiene un tope de 40 días hábiles pues para devolverme en todo caso mis saldos a favor. Bueno, aquí pues le dan esta gracia, esta facultad a la autoridad fiscal de simplemente dar por un hecho que no se presentó la solicitud de devolución porque el contribuyente tiene un estatus de no localizado. Y ahora sí regresamos a la lámina que estábamos revisando. En materia de devoluciones, decíamos ante varias solicitudes de un mismo contribuyente y por una misma contribución, pues la autoridad ya no se va a complicar, ¿no? Simplemente si se diera lugar a esta reforma dentro del Código Fiscal, pues lo que se estaría previendo es que en todo caso la autoridad realice un solo ejercicio de facultades por todas esas solicitudes o en su caso un ejercicio de facultades por cada una de estas solicitudes. Obviamente nos estamos refiriendo a la facultad de verificar como tal la procedencia o validez de este saldo a favor que se está solicitando en devolución.
Y bueno, en todo caso, a lo mejor sí hace varios ejercicios de facultades de comprobación, pero también se le está habilitando a la autoridad para que únicamente emita una sola resolución. Así que le están pues facilitando el trabajo a la autoridad. Habría que estar al pendientes, regresando un poquito a lo que comentábamos ahorita en la lámina anterior, pues respecto del estatus que guarde el contribuyente, porque a lo mejor nosotros ya presentamos la solicitud de devolución, estamos esperando, estamos viendo ya los términos, los plazos, y resulta que al final, pues ni siquiera ha sido considerada que se presentó, pues porque yo desconocía que me encontraba en un estatus de no localizado, ¿no? Entonces, hay que revisar eso, si fuera el caso, pues solicitar, en caso de que se aprobara esta reforma, pues estar solicitando, si yo me encontrara dentro de esta situación, que se me haga una verificación de domicilio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esa es otra de las reformas que se están contemplando para efecto de lo que es la devolución de saldos a favor. Para el asunto de la responsabilidad solidaria, pues ya no únicamente se contempla como tal a lo que viene siendo la base que ya se tenía ahí prevista, ¿no? Que ahorita mencionábamos del asesor, representante legal, ya ven que por ahí también el tema de gerentes o todos los que tuvieron por ahí toma de decisión o cargos dentro de las personas morales. Bueno, ahora también ya se contempla que no va a ser aplicable el límite en temas de escisión. Entonces, fíjense, ya está considerando responsable solidario cuando dentro de la figura de la escisión, pues como tal, ocurra este supuesto o esta hipótesis donde surjan conceptos o partidas no registradas en los estados financieros por los que se determinó ya como tal escindir a una empresa. También se pretende incluir como responsables solidarios pues establecimientos permanentes, ¿no? Prácticamente pues lo que son partes relacionadas con el extranjero. Y bueno, se amplía esta base, de a poco va a llegar un punto en el que pues ya prácticamente cualquier tercero va a ser responsable solidario, ¿no? Bien, vámonos al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Nos dice, fíjense, recuerden que para la reforma fiscal 2020, pues prácticamente se reestructuró todo el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, pues vimos que hay tres apartados, ¿no? Apartado A, para ver quiénes son los sujetos a inscribirse al RFC. Apartado B, pues en todo caso para ver, dependiendo qué tipo de sujeto obligado eres, qué obligaciones ante el RFC tienes. Y un apartado C, pues para ver algunos casos especiales, ¿no? Bueno, ¿qué se contempla ahora de nuevo dentro del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que es el referente a todo este tema del Registro Federal de Causantes y los avisos que hay que presentar? Bueno, que de entrada vamos a tener que mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico. O sea, ya no hay más. Por ejemplo, ahorita se me ocurre para efectos de lo que es por ejemplo, el buzón tributario, pues ya ven que se pueden poner hasta cierto número de correos electrónicos, la propia inscripción del contribuyente, pues muchas veces estaba como optativo ese campo de, pues de lo que son los medios de contacto, ¿no? ¿Qué me dice ahora el artículo 27? Que debo mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Que de repente imprimimos una constancia de situación fiscal y pues lo que observamos que ahí como tal, pues está el correo electrónico del primer contador, ¿no? Del que ahora ya el empresario ya ni le habla o que el contribuyente ya no tiene contacto con él. Y pues por una situación de desidia la más de las veces o porque no se le da la debida importancia, pues ahí se deja la información siendo que ya no está actualizada, ¿no? Que ya no se contemplan los supuestos en el cual esa información pues sigue siendo real o sigue siendo contando en todo caso con veracidad. Seguimos dentro del artículo 27, ya pues lo que se prevé dentro
de esta propuesta de iniciativa a la Ley de Ingresos de la Federación, pues está aclararle de una vez por todas pues a las personas morales en qué casos y en qué situaciones se tiene que presentar este aviso de actualización de la estructura accionaria, ¿sí? O sea, recordemos quiénes son los miembros, los socios, cuál es pues su participación en la tenencia accionaria de la persona moral, ¿sí? Y bueno, aquí la duda, ¿no? Derivado de esta nueva obligación y que se debe haber cumplido para 2020 a más tardar el 30 de junio, pues era, ¿sabes qué? Pero me hablas de accionistas. Entonces yo entiendo que es una situación aplicable únicamente a sociedades mercantiles. Ahora bien, recordemos que en el capítulo, perdón, en el título de disposiciones generales, ¿sí? Por ejemplo, hablando propiamente de la ley del impuesto sobre la renta, pues se nos señala lo que se debe entender por persona moral y se nos señala lo que se debe entender por accionista, ¿no? Bueno, emulando un poquito lo que nos indica la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal que prevé se adecúe la redacción o se reforme como tal el artículo 27, nos dice que este aviso de actualización de la estructura accionaria va a ser aplicable a integrantes de personas morales. O sea, ya nos quitamos de problemas, ¿no? Ya no te voy a decir accionista, ya no te voy a decir empresa, sociedad mercantil, simplemente vamos a hablar de integrantes de personas morales, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ¿no? Lo cual nos permite y nos da a entender que finalmente en su momento y cuando hubo esta reforma para pues tener bien identificada la estructura accionaria de las personas morales, pues la misma iba dirigida para todas las personas morales sin distingo, no únicamente para empresas, sociedades mercantiles. Bueno, esto es adecuarlo únicamente para efectos de que ya quede más precisado, de que quede conciso dentro del propio texto normativo. ¿Qué otras facultades de gestión tiene la autoridad fiscal? Y seguimos dentro del mismo rubro, artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, pues se le está dotando al SAT de la facultad de poder suspender o disminuir obligaciones cuando no se realice ningún tipo de actividad en los últimos 3 ejercicios. ¿Qué tipo de actividad? Pues no se presenten declaraciones, no hay avisos de actualización, no pues entre a realizar algún trámite o a descargar algún acuse, algo dentro de la página del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, se entendería que en todo caso, pues la autoridad tiene carta abierta dentro de esta pachanga denominada propuesta de iniciativa del Código de reforma al Código Fiscal de la Federación. Bueno, se prevé y se pretende que como tal la autoridad tenga esta facultad, ¿no? De poder, en todo caso, suspender o disminuir obligaciones de los contribuyentes que estén en un estatus de inactividad. ¿Sale? ¿Qué requiero yo para poder cancelar el registro federal de causantes? Bueno, de entrada, no tener créditos fiscales firmes, ¿sí? O adeudos de contribuciones. Entonces, pues esta parte, pues digo, está finalmente con el objetivo de la autoridad de recaudar más y recaudar mejor, pero sí viene a ser también ahí como pues un requisito adicional de las personas morales, por mencionar un ejemplo, que pretenden cancelar su registro federal de contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, se tiene previsto que va a haber restricción en el tema de cancelación de registro federal de causantes cuando como tal no se esté al día en el pago de contribuciones. Vamos ahora con el comprobante fiscal digital por Internet. ¿Qué cambios se prevén dentro de lo que es el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que dicta todo lo referente al tema del comprobante fiscal digital por Internet? Bueno, únicamente se adecúa para ser concordante con el tema de enajenación. Ya vimos que había ahí alguna adecuación en el artículo 14 del Código,
pues en el sentido de considerar como tal lo que era la emisión de CFDIs con RFC genérico como enajenación a plazos cuando como tal no se tenga el RFC en específico de un contribuyente. Bueno, se considera enajenación a plazos, incluido el tema de público en general, ahí con esta adecuación que hubo al artículo 14. Y bueno, si bien ya se contemplaba dentro del código que se tenía que contar con CFDIs por pagos parciales, aquí lo que se prevé ahora es el tema de los pagos diferidos, que fue una situación que sí contemplaba, pues ya como tal, las guías de llenado y el famoso anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, a nivel de texto normativo, pues no estaba incluido este tema de los pagos diferidos. Entonces ya se adecúa, en este caso el código se alinea y acorde con lo que ya se norma a través de resolución miscelánea, el anexo 20, pues se señala que sí se deberán emitir también comprobantes fiscales con motivo de pagos diferidos. Asimismo, se añade una nueva obligación o supuesto de obligación para expedir comprobantes fiscales, que es cuando se exporten mercancías y no se trate de una enajenación. Bueno, ok, a título gratuito hiciste una exportación, pues yo requiero que tú, como tal, emitas un comprobante fiscal digital por Internet. Además, pues ya también contempla el propio artículo 29A la obligación de emitir CFDIs por anticipos, y también pues ya se destaca a nivel de texto normativo, esto también pues ya teníamos conocimiento de ello dentro de las reglas de carácter general, pues el uso de los catálogos para los diversos campos de llenados. Entonces me decían, pues ya nada más es el RFC y el código postal. No, bueno, en el código, pero si nos vamos a las guías de llenado, al anexo 20, pues vamos a encontrar infinidad de requisitos y dependiendo de cada tipo de CFDI, ¿no? Así que es importante tenerlo en consideración. Se pretende, o parte de la propuesta de esta iniciativa de reforma, pues es contemplar ya destacar el uso de catálogos para los diversos campos de llenado del CFDI. Vamos ahora a temas de contabilidad. ¿Qué pasa con la contabilidad? Pues que de aprobarse esta propuesta que se tiene sobre la mesa, pues pudiera ser que ya tengamos que hacer ahí pues un buen espacio en el archivo, ¿sí? O en los discos duros inclusive, ¿no? Para efectos de lo que es la conservación de la contabilidad. Esto ya estaría pues prolongando más el almacenamiento, el archivo, la conservación de lo que para efectos fiscales se considera contabilidad. Porque, fíjense, se está incorporando o añadiendo la obligación de conservar documentación, soporte de aumentos, disminuciones de capital social, distribución de utilidades y bueno, entre otros, pues párenle de contar, ¿no? Ya si revisamos ahí a detalle la propuesta de reforma, pues desde los estados de cuenta bancarios, de donde se originó como tal el aumento, la disminución de capital, cuando ya se reflejó o se hizo tangible el movimiento, ¿sí? En temas, pues también de pago de dividendos, distribución de utilidades, ¿sí? Se va a tener que guardar todo y ya no hay como tal un plazo definido, ¿no? Así como en su momento, ¿no? Pues sabes qué, pues los documentos constitutivos, los libros sociales se deben conservar permanentemente porque para efecto fiscal se entiende que forman parte de la contabilidad. Tal vez por ahí el tema de declaraciones anuales, nuestro archivo de inversiones, ¿no? Entendiendo con ello pues todo el tema del activo fijo, de propiedades, planta, equipo, etcétera. Bueno, ahora hay que añadir, pues prácticamente, pues todo lo que tenga que ver con aumentos, disminuciones de capital social, distribución de utilidades, pago de dividendos. Y bueno, vámonos ahora a otro tema importante que es la materialidad. ¿Qué vamos a encontrar
dentro de esta propuesta de reformas al código en el tema de materialidad. ¿Sí? El artículo 30 lo que nos prevé aquí es una facultad dotada o habilitada para la autoridad fiscal para que libremente puedan revisar el origen de los saldos de CUFIN, de la CUCA o de cualquier otra. Aquí es donde ya viene muy ambiguo, ¿no? O sea, lo hace extensivo. O de cualquier otra cuenta fiscal o contable. O sea, aquí ya no me está hablando exclusivamente de cuentas fiscales. Me dice que por el simple hecho de estar relacionada o involucrada en disminución de pérdidas fiscales, en distribución de utilidades, reducciones de capital, reenvío de remesas, etcétera. Bueno, imagínense, ¿no? Ahí podríamos, tanto para efectos de conservación de la contabilidad, como para efectos de documentar y dar soporte a la materialidad para este tipo de movimientos, pues yo te diría que pues cuando aplicas una pérdida fiscal que deriva de un ejercicio fiscal de una persona moral, de una persona física, bueno, pues simplemente pensando en el tema de la CUFIN de la CUCA, pues prácticamente se hace como un círculo vicioso, ¿no? Estaríamos hablando que si estamos obligados a llevar estas cuentas, ¿sí? Y que como tal en algún momento se van a ver involucradas, la CUFIN con alguna distribución de dividendos o con algún reembolso o reducción de capital, porque recordemos que juegan tanto la CUFIN, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, como la CUCA, a la hora inclusive de cuando se trata de una reducción o reembolso de capital, pues de considerar si existe como tal o no una utilidad distribuida, ¿no? Entonces, fíjense, pues prácticamente es conservar toda la contabilidad, si es que la propuesta de reforma queda tal cual, o de fondo queda tal cual, ¿no? Porque luego dentro del proceso legislativo pues se hacen ahí algunas adecuaciones, como aquel Frankenstein que se crearon con la retención del 6% de IVA, como olvidarlo. Entonces, lo que se modifique nos puede llevar a constatar o a ver que todavía esto se complica más, ¿no? Pero fíjense, con esto pues estaríamos en el entendido pues de que prácticamente ya habría que guardar todo, sea contable o sea fiscal, si no es por un motivo de tener que conservarlo, porque así me lo señala el código, ya también como un motivo de tener que soportar, tener que documentar y poder hacer tangible la materialidad, pues de toda la operación de las personas morales, ¿no? O inclusive de todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, es importante ver cómo queda ya la reforma fiscal definitiva, porque ahorita es toda una pachanga, ¿no? O sea, ¿qué más les puedo decir, no? Tiene carta abierta el SAT para cualquier tipo de facilidad, para considerar que hay responsables solidarios adicionales a los que efectivamente, pues no sé, sean deudores de una contribución, que la contabilidad pues ya se conserva en todos los casos, que por motivo de justificar la materialidad, pues como la CUCA y la CUFIN pues van a abarcar toda la vida de una persona moral, pues vamos a tener que tener ahí a disposición de la autoridad pues toda esta información, ¿no? Luego vamos con una obligación de lo que son las entidades financieras o entidades de lo que se considera sistema financiero en México. Se contempla ampliar el plazo en la presentación de reportes de cuentas financieras por parte de estas instituciones al 31 de agosto, ¿no? De por sí, pues la autoridad venía sacando una serie de prórrogas porque pues no podían cumplir en las fechas convenidas como tal, pues estas entidades del sistema financiero. Bueno, pues ya lo aplazan al 31 de agosto, aunque sí se contempla pues que cuando se trate de el primer reporte de cuentas financieras, este sí excepcionalmente tendría que tener como fecha límite el 30 de junio del ejercicio que corresponda. Bueno, vamos con más facultades de la autoridad fiscal. Fíjense, se empieza o se sigue poniendo bueno este asunto.
El Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar asistencia a la ciudadanía en general. O sea, se volvió o se pretende volver a la autoridad fiscal una madre de la caridad, ¿no? Es decir, va a poder asistir a la ciudadanía en general e informarle sobre probables consecuencias por incumplir disposiciones fiscales. Entonces, digo, es de llamar la atención. La bandera, el discurso que trae como tal el Ejecutivo, pues siempre ha sido este tema de los más necesitados, la gente que se encuentra en la pobreza. Sin embargo, pues yo considero, y es lo que en opinión de un servidor, pues estas año con año, cada que se presentan estas iniciativas de reforma, año con año, cada que se aprueba como tal ya las reformas fiscales definitivas, pues siempre pareciera que el yugo va dirigido a los mismos, ¿no? Es decir, a los contribuyentes cautivos, más pues medidas en cuanto a facultades de gestión de la autoridad fiscal, más pues incluso muchas de las situaciones que se contemplan ahorita a nivel de iniciativa, pues yo creo que sí hay por ahí 2, 3, hasta 4 que pudieran ser en algún punto inconstitucionales, ¿no? Pero bueno, es lo que se ve y considero que independientemente del gobierno en turno, pues siempre ha quedado ahí en el limbo, pues lo que es una economía que está en un intermedio, ¿no? O sea, no, dentro de este teatro que el gobierno denomina fifís y que denomina a la gente más necesitada y de los cuales los fifís a veces despectivamente, y más cuando apoyan a cierto partido o al gobierno en turno, define como chairos, en medio pues hay, y no estoy hablando de una clase media, ¿no? No estoy hablando ni un mitad fifí, ni de un mitad chairo, sino simplemente pues toda esa economía subterránea, esa economía informal que sí viene percibiendo algún tipo de ingreso y que como tal pues no ha sido alcanzada, porque aquí el criminal es quien ya está empadronado y aunque sea con motivo de una contingencia o de una pandemia, pues no puede cumplir con sus obligaciones. Ahí sí, y tiemblen evasores y ustedes sienten miedo porque ahora sí ya andamos tras ustedes o porque algo deben y el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, pero ahí hay un sector todavía importante de la economía, simplemente habría que ver las cifras. Ahorita con el tema del desempleo, ¿sí? O sea, cuántos empleos se han perdido, pues yo quisiera saber, ahorita para mí es como deporte nacional. Yo considero que fácil un 60, 70, por ahí hasta más por ciento de la población, y sobre todo ahorita que se agudizó este tema con la pandemia de la pérdida de empleo, pues se encuentra dentro de una economía informal o subterránea, ¿no? Quizá en todo caso, lo que sí podríamos pues ver un efecto, aunque quedó a deber, considero yo, pues es todo este tema de la economía digital, ¿no? Del comercio electrónico a través de plataformas, pero bueno, sigue habiendo ahí algo. Yo no sé hasta qué punto, pero pues hoy día vas a inscribir a una persona moral, tu representante legal de la misma, y te interrogan, ¿no? Y así como si ya casi casi fuera la película de Presunto Culpable, ¿no? Hoy día te hacen una invitación a regularizar comportamientos atípicos, aunque sea en línea, y pues es así como una escena de casi casi nada más falta el tehuacanazo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, digo, pareciera aquí buena la propuesta, sin embargo, sí lo analizo desde dos vertientes. Por un lado, la vertiente de, bueno, ahora ya el SADA, cualquier hijo de vecino que vea y que diga, mira, te vengo a informar a ti, ciudadanía en general, de qué te puede pasar si tú a lo mejor estás omitiendo ingresos, etcétera. La verdad es que tanto con este programa de Crezcamos Juntos, como el que ahora está vigente, que pues es el mismo, pero nada, le cambiaron el nombre, pues yo no sé hasta qué punto realmente se haya ampliado la base de contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Habría que ver qué va a pasar al futuro, si queda tal cual esta propuesta de reforma, pero bueno, es lo que se contempla.
Y bueno, ¿esto con qué afán es? Pues que el SAT, además de atender a la ciudadanía en general e informarle de qué le puede pasar si es que fuera sujeto, no sé, al pago de una contribución e incumplir, pues además también se va a poner a chambear y se va a poner a trabajar si es que así queda la reforma para el Código Fiscal y se lo permite el propio dispositivo normativo, las propias leyes fiscales, pues el SAT nos va a dar a conocer de forma periódica parámetros específicos respecto de la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos sobre la renta. Esto tanto para partes independientes como para partes relacionadas, considerando sector económico o actividad industrial. Entonces, fíjense, el SAT no solo se va a poner a trabajar con la ciudadanía en general, en una situación de algo así como civismo fiscal, ¿no? Por llamarle de algún modo, cultura fiscal, ¿no? Seguramente pues ahí va a andar diciéndole a la ciudadanía en general que el contador no es necesario, que ya no necesitas contador, pero bueno. Pero además ahora pues ya, acuérdense que los contribuyentes tienen que autodeterminarse, ¿no? De acuerdo con lo que prevé el propio Código Fiscal de la Federación en su artículo 6. Y bueno, la autoridad dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te puedo dar a conocer de forma periódica parámetros que tengan que ver con las utilidades, conceptos deducibles, tasas efectivas de ISR, dependiendo de tu sector económico o industria a la que tú contribuyente como tal te dediques. Y bueno, aquí supuestamente y tal cual como se prevé en la exposición de motivos, pues esta acción por parte de la autoridad sería con la única finalidad de dar certidumbre, de dar cierto grado de certeza, y digo, ¿por qué no? Si lo menciona también ahí dentro de la exposición de motivos, pues darle una percepción de riesgo a los contribuyentes, pues que de antemano sepan que algo ahí no se está haciendo conforme a lo que prevén las disposiciones fiscales, ¿no? Sin embargo, pues sí se me hace algo así como un caballo de Troya. ¿Por qué o en qué sentido? Bueno, así nos vendieron el artículo 5A de la razón de negocios y vean, ¿no? Hoy día ya, y si se aprueba esta iniciativa de reforma al código, pues pareciera que, mira, pues ya te adelanté la chamba, esto es lo que recaracterizamos o en todo caso nosotros desconocimos fiscalmente hablando, pues ahí vete a cazar, ¿no? A uno que otro delincuente fiscal, ¿no? Entonces, sí se me hace un tema un tanto delicado, sin pretender ser amarillista, ¿no? Porque, insisto, tú lees los titulares de los periódicos o lees los artículos de algunas revistas especializadas, y sí, digo, no está mal, ¿no? La percepción de riesgo desde el momento en que ya es una iniciativa y que tú sabes que, pues, la bancada, el gobierno que está en turno y que pertenece al partido que tiene mayoría en el Congreso, pues seguramente pues todo esto se puede llegar a materializar y pues prácticamente pasar sin ningún inconveniente, ¿no? O sea, ahí tal vez dos, tres ligeras adecuaciones para hacer clinch y decir que sí se hizo el debido proceso legislativo o los contrapesos, pero bueno, finalmente cual caballo de Troya se da carta abierta y esta posibilidad al Servicio de Administración Tributaria, pues en el sentido de, en todo caso, y ya volteando a ver esto de partes independientes y partes relacionadas, pues lo entenderíamos inclusive para efectos de lo que son precios de transferencia, ¿no? Todo esto según la exposición de motivos, insisto, pues para darle certidumbre al contribuyente y es más, para que se sienta tranquilo, además de promover el cumplimiento, de estarle informando de las inconsistencias y comportamientos atípicos, pues ¿por qué no inclusive hacerle llegar una propuesta, ¿no? De lo que es su pago de impuestos. Entonces, considero que tendría que incluirse la metodología aplicable para, pues, todo esto que va a hacer la autoridad, para ver o descartar en todo caso que esté sustentado
sea legal, que sea, que no sea inconstitucional, pero bueno, sí veo aquí pues una situación complicada, ¿no? Si hoy día ya, miren, seamos realistas, también mucho de lo que se pretende aterrizar ya con esta reforma, pues únicamente lo que se pretende es dar, pues que ya quede formalizado dentro del texto normativo, ¿no? Porque ya eso de las propuestas de pago con línea de captura, pues ya al día de hoy existe, ¿no? Más allá de que a lo mejor puedas tirar algo aclarando o acudiendo a algún medio de defensa fiscal, ya también existen las revisiones, estos oficios de revisión profunda, etcétera, que tal vez sin sustento ni nada, pero bueno, ahí están y ya pareciera que lo que se pretende es únicamente dar el palomazo y legitimar todos estos actos o actuaciones de la autoridad, pues sustentándolo e incorporándolo dentro del texto normativo. Vamos con las medidas de apremio. Bueno, sujetos de aseguramiento precautorio para el caso de, pues, no sé, prevenir, en todo caso, garantizar, pues ya se contempla a terceros relacionados, ¿sí? O en todo caso, a responsables solidarios, ¿no? Y decíamos que ya ahí pues prácticamente de a poquito cada año y con cada reforma se van metiendo más al canastito, ¿no? Dicho aseguramiento se practicará hasta por la tercera parte del monto de las operaciones en que hubieran estado involucrados, pues estos terceros relacionados, ya que si ya no distingue, porque además de responsables solidarios, que ya vimos que ya se incrementó el canastito, pues ya me habla de cualquier tercero que pudiera como tal tener alguna relación con el contribuyente en turno, ¿no? Además, pues también se prevé reformar la prelación del aseguramiento precautorio de bienes para reclasificar hasta el final los bienes intangibles, ¿no? Y ahora ya pone en primer lugar, antes pues se tenía el tema de inmuebles, ahora queda en primer lugar lo que son pues cuentas y depósitos bancarios. Entonces pues sí, es una reforma también importante y que estaría impactando, afectando a terceros, insisto que pues en principio pues pareciera que no recae en ellos la responsabilidad ante lo que vendría siendo pues un crédito fiscal dentro de lo que es el artículo 40A del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, si no teníamos bastante ya con las facultades de gestión de la autoridad, ahora sí ya nos vamos de lleno con las facultades de comprobación, ¿sí? Así rápidamente, ¿qué se prevé? Bueno, validar y dar valor probatorio a actas de visita cuando el contribuyente se niegue a firmar, ¿no? En todo caso, pues también se habilita el uso, y esto hubo como ha causado revuelo, ¿no? Pareciera que sí, pues en algún punto, así como en su momento con el tema del outsourcing, pues pareciera que compromete seriamente el tema de la confidencialidad para con los contribuyentes, pero bueno, ya también se prevé que en el ejercicio de facultades de comprobación y ante lo que pudiera ser una visita domiciliaria, pues la autoridad pueda utilizar herramientas tecnológicas para recabar información al realizar este tipo de visitas, ¿no? Herramientas tecnológicas podemos entenderlo como fotos a través de celulares o cámaras digitales, grabación de voz, video, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es un tema delicado. No es que no existiera, o sea, finalmente a lo mejor hay situaciones, recordemos simplemente hoy día, para la materialidad, ¿sí? Simplemente, ¿no? Pedimos una devolución y de repente nos la niegan, pues nos piden de todo, ¿no? Prácticamente hasta la nota de venta de los tacos que te comiste, ¿no? Cuando realizaste tal gasto o tal situación, o por ejemplo tú si impartes cursos, a ver, mándame fotografías donde yo vea que efectivamente te dedicas a impartir cursos, etcétera. Bueno, no es que no existiera, ¿no? O que inclusive en algún ejercicio de facultades, como lo es la visita domiciliaria, perdón, pues la facultad no se allegara
como tal de estos recursos, sino que simplemente lo que buscan pues ya es como tal regularlos, si lo podemos llamar de alguna manera. Considero que sí es un tema sensible en cuanto a la confidencialidad, y más adelantito, ahorita que avancemos, sobre todo por esta situación de que si bien se contempla al amparo del artículo 69 que esta información recabada va a formar parte del secreto fiscal del SAT, pues va a estar ahí a disposición de las autoridades, pues para efectos de que ellos pues en algún momento realicen la presunción de la comisión de algún delito fiscal, no sé, por ahí el levantamiento de alguna querella, ¿sí? Y no sé, o sea, considero que se puede prestar para simplemente, ok, guarda el secreto fiscal, pero quien tome las fotos, que entiendo va a ser pues un funcionario o un trabajador, en este caso de la propia autoridad fiscal, pues yo no sé, al final, ya ven que últimamente de todo se roban las bases de datos. No sabemos, muy a pesar de que se diga que van a estar protegidas con el secreto fiscal, que en mi opinión, pues eso del secreto fiscal es un mito, pues hasta qué punto pueda llegar a afectarnos esto, ¿no? Yo considero que sí es un tema delicado y grave si es que como tal ya queda habilitado y se configura dentro de esta propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación. Y bueno, por si fuera poco, pues también se le habilita a la autoridad a realizar visitas domiciliarias en cualquier lugar donde se realicen, no son actividades empresariales, no son bodegas ni donde almacenes mercancías, no, en cualquier lugar donde se realicen actividades administrativas. Y bueno, de paso recordarte que si queda tal cual esta propuesta de reforma, pues ya también ahí, donde a lo mejor únicamente sean tus oficinas administrativas, pues te van a estar fotografiando, ¿no? A ver qué haces, te van a estar videograbando. En las visitas domiciliarias, pues las mismas puedan agotarse en más de una diligencia, ¿sí? Ah, mira, me faltó algo, pues vamos a continuar con este tema de la diligencia. En revisión de dictámenes, pues el contador público registrado ahora también deberá no solamente proporcionar la información del contribuyente dictaminado, sino va a tener que comparecer para desahogar cuestionamientos. Del mismo modo, pues para el caso de la revisión secuencial en el caso de dictámenes fiscales, este va a quedar reservado cuando se trate de recintos fiscales o fiscalizados o cuando se trate de multas en materia de comercio exterior. Ahora bien, para el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, se contempla un plazo adicional, 10 días más de lo que inicialmente se contemplaba, para que en todo caso el contribuyente pueda presentar información difícil de proporcionar. En tema de revisiones electrónicas en materia de comercio exterior, bueno, se precisa que el plazo máximo de conclusión de 2 años únicamente va a ser cuando se realicen compulsas internacionales. En todo caso, si no hay este tipo de compulsas, no podrá exceder de 6 meses la revisión electrónica. En el tema del artículo 69 que ya comentábamos hace unos momentos, pues se adecua la redacción del mismo para incluir el tema de las imágenes y cualquier material recabado con herramientas tecnológicas. En materia también de secreto fiscal, se incorpora la excepción cuando requiere información el Ministerio Público y la policía derivado, en este caso, de actos delictivos. Y por ahí de repente podríamos pensar, ¿y qué pasará con un tercero colaborador fiscal? ¿Ustedes se acuerdan de esa figura, no? En la última reforma fiscal, bueno, se contemplaba ya esta figura del tercero colaborador fiscal. Y bueno, se pone intenso, se pone interesante todo este tema del secreto fiscal, ¿no? Yo por eso les decía al final del día, pues yo considero que realmente estamos ante un mito, ¿no? ¿Qué tenemos en materia del 69B bis? Recordemos que este 69B bis, que no tiene mucho de haberse adicionado al Código Fiscal de la Federación,
pues hace alusión a lo que es la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Bueno, se precisa, se adecua a la redacción para señalar que esta presunción refiere a la transmisión indebida, pero del derecho a disminuirlas. Adicionalmente, pues también se propone que el contribuyente ya no solo desvirtúe hechos negativos, sino que desvirtúe hechos positivos y se amplían y precisan plazos para que la autoridad emita como tal la resolución definitiva. Entonces se fijan, pues prácticamente todo lo que tiene que ver tanto en situaciones de facultades de gestión como de facultades de comprobación, pues todo va encaminado pues a ampliarle plazos a la autoridad, de ser más restrictivos para con el contribuyente. Por ahí sí vemos alguna situación donde pues se le otorgan días adicionales al contribuyente para aclarar, no sé, a algún asunto, para proporcionar información que es de difícil obtención, etcétera. Pero básicamente, pues ahora sí se contempla, además de habilitarle muchas facultades, pues dotar de un cúmulo de facilidades al fisco federal. Acuerdos conclusivos, pues ya también se va a acotar, se va a limitar esta figura. Toda la parte de exposición de motivos, pues nos hablaba de que básicamente muchos acudían a este tipo de acuerdos únicamente para hacer más tiempo. Y bueno, ahora se interpone un límite de 15 días para poder gestionar ante la PRODECON un acuerdo conclusivo, esto una vez levantada el acta final. Ahora bien, los acuerdos conclusivos ya también se limita los casos en los que se podrá acudir a ellos, no va a proceder cuando tenga que ver con verificación del origen de saldos a favor, tampoco por actos derivados de incumplimiento a resoluciones o sentencias, ni tratándose de empresas que facturan operaciones simuladas al amparo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En materia de precios de transferencia, bueno, se propone para efecto de las multas derivado de infracciones en el cumplimiento de dicha obligación, eliminar la reducción del 50%. Es decir, no van a tener esta venia como tal, este tipo de multas que tengan que ver con el cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia. Hay una homologación, se homologa lo que es el concepto de mercancía que prevé el Código Fiscal de la Federación para pues empatarlo o igualarlo con este tema de lo que es, o más bien con el concepto que como tal contempla la propia ley aduanera. ¿Sí? Esto al amparo o lo que se pretende reformar como tal, pues es el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Se añade una presunción de contrabando con una adición a la fracción 21 del artículo 103, al señalar que se va a considerar que se configura el delito de contrabando cuando se omita retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero las mercancías importadas temporalmente, ¿no? Lo cual se venía convirtiendo en una mala práctica. Bueno, se prevé con esta iniciativa de reforma, pues que se considere una presunción del delito de contrabando. Ahora bien, para cuando nos requiere información la autoridad y nosotros como tal, pues le proporcionemos la información a la autoridad en o a través de documentos en idioma distinto al español, pues únicamente lo que se hace es señalar o precisar dentro del artículo 123 que los contribuyentes deberán incorporar la debida traducción al español. Vamos a hablar un poquito del plazo para cumplir resoluciones en el caso de recursos de revocación. Se prevé al amparo del artículo 133A, pues un plazo adicional para cumplir con la emisión de resoluciones. Obviamente, esta facilidad, pues propiamente para lo que es la autoridad fiscal. ¿Sí? Luego tenemos el tema de notificaciones. ¿Qué pasa cuando no se encuentre la persona que debe ser notificada?
Bueno, el citatorio podrá fijarse en el acceso principal del lugar, del domicilio donde se pretenda llevar a cabo la diligencia, y bueno, en todo caso el notificador podrá recabar información con herramientas tecnológicas, ¿no? Aquí nuevamente surge esta figura, esta autorización vía lo que es mediante estas reformas al código de que la autoridad pueda auxiliarse de herramientas tecnológicas, pues a efecto de que se le dé validez total y plena a la notificación. Luego tenemos la notificación por estrados. El plazo para notificar por dicha vía disminuye y pasa de 15, que era lo que originalmente se tenía previsto, 15 días, únicamente a 6. Y bueno, por lo que hace a la garantía del interés fiscal, pues ya con una serie de reformas que se quiere hacer ahí a lo que es la fracción quinta del artículo 141, se pretende exceptuar como medios de garantía predios rústicos y negociaciones. También pues el Código Fiscal contempla actualización de conceptos dentro de lo que pues es el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación para pues en todo caso considerar instituciones emisoras de pólizas de fianza en lugar de afianzadora o del concepto afianzadora, y actualizar también las referencias al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dado que aún el Código Fiscal de la Federación contemplaba al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Recordemos que pues ya hace algunos años cambió la denominación de este tribunal. Para el caso de embargo de créditos, pero bueno, ahora también se prevé que se les pueda multar a estos terceros, a estos deudores, cuando no informen en tiempo y forma y ante solicitud de la autoridad respecto de la relación contractual que guardan con él, en este caso, pues con el contribuyente embargado. En cuanto a lo que hace a convocatorias de remate, pues esta convocatoria precisa lo que viene siendo el artículo 176, deberá publicarse en la página electrónica de las autoridades fiscales 10 días antes del inicio como tal de lo que es el remate o la subasta, y se mantendrá hasta que la misma finalice. Ahora bien, también respecto a esta figura del remate de bienes se hace una precisión. ¿Qué es lo que se busca? Pues indicar que se considera fincado el remate, es decir, que se vuelve tangible o que ya existe una vez que el postor haya efectuado el pago total. O en este caso, pues no se precisaba esto, que pues se consideraba fincado el remate una vez que ya se hubiera efectuado el pago por parte del postor, quien haya en todo caso ganado la subasta. Y bueno, también ya se contempla a nivel del texto normativo que se puede realizar el pago de esta postura como consecuencia de la subasta mediante depósito bancario. Derivado de lo anterior que hablábamos de cuando se finca ya como tal el remate, pues se precisa que la adjudicación de bienes se configura previo pago en favor del postor, ¿no? Entonces ya ahí, inclusive cuando me hablaba de adjudicación, pues ya más bien me habla de una transmisión, pero en pos o de manera posterior a lo que es el pago en favor del postor que haya resultado ganador en la subasta o propiamente dicho en el remate. Vamos con el abandono de mercancías. Cuando no se cuente con datos para notificar al particular, pues simplemente lo que voy a hacer yo autoridad, no me voy a complicar, voy a realizar una notificación por estrados y me voy a quitar de problemas. Terminamos el Código Fiscal de la Federación, ya casi terminamos, ¿eh? Vamos con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Yo les diría que más bien es la actualización en cuanto a lo que es personas morales con fines no lucrativos y donatarias autorizadas. De entrada, pues desaparecen los programas de escuela empresa como una posibilidad
para poder solicitar una autorización para recibir donativos. La exposición de motivos señala que en poco más de 20 años, pues solamente se ha solicitado una autorización de este tipo y pues que no le ven como tal sentido que se siga considerando dentro de los supuestos de autorización para recibir donativos. Luego aquí viene, ¿no? Aquí si como tal no eran contribuyentes, pues se busca ampliar la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero fíjense, a través de considerar a personas morales que en su momento tal vez no eran contribuyentes del ISR, pues incorporarlos a una base de contribuyentes. ¿Qué es lo que me propone en este caso las reformas a la ley del impuesto sobre la renta en materia de donatarias autorizadas? Pues no es más que una actualización, una reforma a diversas fracciones del artículo 79, pues a efecto de señalar que asociaciones civiles, sociedades civiles que otorguen becas, que se dediquen a la investigación científica o tecnológica, investigación o preservación de flora y fauna, reproducción de especies protegidas o en peligro de extinción, bueno, que para todo este tipo de actividades que realicen tanto asociaciones civiles como sociedades civiles y que estén dentro del título 3 de personas morales con fines no lucrativos, pues ya no van a poder estar dentro de este título 3, a menos, claro, que gestionen una autorización para recibir donativos. Entonces, pues está delimitando el perfil, lo que señala en la exposición de motivos el Ejecutivo dentro de esta iniciativa de reformas a la ley del impuesto sobre la renta, pues es que han notado que muchas personas morales que están dentro del título de personas morales no contribuyentes y que se sustentan como tal, pues realmente pues no son como tal no contribuyentes y se generan algún otro tipo de ingresos que benefician pues en todo caso a terceros. Esa es la bandera, ese es el comentario. Yo me quedo con mis dudas, yo creo que son objetivos importantes los que estaban considerados aquí, pero bueno, pareciera que la postura del Ejecutivo en cuanto a temas de tecnología, en cuanto a temas de alternativas, en cuanto a investigación, situaciones de carácter científico o de protección al ambiente, pues pareciera que no es un tema primordial en la agenda del Ejecutivo. Ahora bien, también se hace la aclaración para efecto de este título 3 de personas morales con fines no lucrativos, que las sociedades cooperativos de ahorro y préstamo y los organismos cooperativos que agrupen o integren, que representen como tal, en todo caso, a sociedades cooperativas, pues sí se van a considerar personas morales con fines no lucrativos. Es lo que se prevé en esta adecuación al artículo 79. Luego tenemos una más, esta sí va en pos de lo que son las donatarias autorizadas y bueno, se prevé con esta iniciativa de reforma que van a perder la autorización para recibir donativos cuando obtengan más del 50% de sus ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social o con el objeto por el cual se les otorgó la autorización para recibir donativos. Y bueno, se hacen más precisiones, ¿no? Les decía que en materia del impuesto sobre la renta, pues tiene que ver básicamente con personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta y en todo caso con donatarias autorizadas. Se precisa que la totalidad del patrimonio debe destinarse a su objeto y que en caso de revocación de la autorización, siempre que no se haya logrado renovar u obtener una nueva, pues el destino del patrimonio va a ser para otras entidades autorizadas, ¿no? Ya se venía previendo, ya estaba considerado dentro de la ley del impuesto sobre la renta, sin embargo, se hacen ahí algunos ajustes para dar mayor precisión. Este tema de la certificación que venía ahí con motivo de una reforma del año 2017, pues se deroga, ¿no? Se buscaba, cuando se quitó el tema del dictamen fiscal obligatorio para donatarias,
pues se habló de una certificación por parte de terceros para efecto de transparencia, evaluación del impacto social y la realidad es que esto nunca vio luz, ¿no? Nunca se habilitó, no se tuvo terceros en posibilidad de poder certificar el debido cumplimiento y bueno, se pretende derogar esta figura dentro del texto normativo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, todo el proceso, todo el desahogo del procedimiento para la revocación de autorizaciones para recibir donativos ya se aterriza dentro del texto normativo, ¿no? Hoy día, pues dicho desahogo de ese proceso lo encontramos vía reglas de carácter general, pues únicamente lo que está haciendo es incorporarse dentro del texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos con la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y vamos a empezar con una adecuación a lo que es el artículo 15 de la Ley del IVA. Únicamente para precisar, aclarar que quedan también exentos del pago del impuesto, pues los servicios profesionales de medicina prestados por sociedades civiles o instituciones de asistencia privada. Entonces aquí se hace esta adecuación a la redacción, se reforma el artículo 15 y bueno, ya se prevé que como tal, pues se contempla dentro de los exentos pues los servicios profesionales prestados por este tipo de personas morales. Ahora bien, en enajenación de bienes muebles usados, aquí ya estamos entrando al tema de la economía digital, lo que son servicios digitales, que está aterrizado dentro del artículo 18b de la Ley del IVA, pues se precisa que la plataforma sí debe pagar el impuesto por sus servicios de intermediación, ¿sí? Aunque se trate de enajenación de bienes usados, y que en todo caso los usuarios de las plataformas que enajenen este tipo de bienes, pues estarán a lo que dispone el capítulo de enajenación, ¿no? En este caso, si bien recordamos, pues el artículo 9 de la Ley del IVA, pues señala que la enajenación de bienes usados, pues está exenta a menos que se realice o la donación la enajenación de bienes muebles usados que sea realizada por empresas, ¿no? En todo caso. Luego, complementando y para hacer clinch con todo este tema del IVA en servicios digitales, se propone una retención del 100% de IVA a residentes en el extranjero que presten servicios, ¿sí?, de plataformas de intermediación por servicios digitales prestados en México cuando se tercerea este asunto con otros residentes en el extranjero. ¿Sabes qué? Yo soy un residente en el extranjero que presto servicios digitales, pero no me estoy alineando a lo que ahora ya se prevé en el nuevo capítulo 3 bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces voy a utilizar un intermediario, una plataforma de intermediación para que a través de ahí yo pueda ofertar mis servicios digitales. Soy residente en el extranjero, me la llevo bien tranquilo, me la pachangueo y bueno, precisamente así como cualquier residente en México, persona física o persona moral, utiliza estas plataformas de intermediación para enajenar bienes o prestar servicios, pues llega un residente en el extranjero, utiliza estas mismas plataformas, oferta servicios digitales a residentes en México, a receptores en México, y bueno, como ellos pareciera que en principio no están dentro del supuesto de que se trata de residentes en México que a través de residentes en el extranjero por servicios de intermediación quedan obligados a este tema de trasladar y como tal de que se les retenga el IVA, bueno, lo que se prevé es una adecuación al artículo 18b, pues para señalar, 18J, para señalar que aquí la plataforma del residente en el extranjero que ya está alineado como tal, que ya está incluso empadronado para efectos del registro del SAT, pues va a tener que retener el 100% del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Luego se aterriza como parte del texto normativo algo que ya contempla la resolución miscelánea fiscal, se otorga a los titulares de plataformas tecnológicas o plataformas digitales de intermediación
la opción de no desglosar el IVA en publicaciones de enajenación de bienes o prestación de servicios a través de dichas plataformas. ¿Cuál sería la condicionante? Pues que se incluya la leyenda de que el IVA está incluido, ¿no? Esto lo tenemos el día de hoy en reglas de carácter general. Bueno, se pretende que quede incorporado ya dentro del texto normativo de la ley del impuesto al valor agregado. Finalmente, pues vamos a hablar de un apagón, de un bloqueo o de una desconexión para todos los residentes en el extranjero que presten servicios digitales a receptores en México y que incumplan con sus obligaciones en materia de IVA. En este caso, pues se prevé darles ahí el apagón, una desconexión. Esto pues vía y a través de los concesionarios de telecomunicaciones. Incluso ya se prevé a nivel de código también por ahí una multa de, pues de 500,000 hasta 1,000,000 de pesos para aquellos concesionarios de telecomunicaciones que no bloqueen a dichos residentes en el extranjero, ¿no? Entonces, esto es lo que trae como novedad la ley del impuesto al valor agregado. Si se fijan, pues prácticamente pues la columna vertebral de estas iniciativas de reforma es lo que contempla el Código Fiscal. Realmente en materia de impuestos sobre la renta, pues se aboca a lo que es únicamente no contribuyentes de impuestos sobre la renta, donatarias autorizadas. En materia de IVA, pues prácticamente precisar algunas situaciones de lo que es la economía digital. Y bueno, en materia de IEPS, de este impuesto especial sobre producción y servicios, pues en su gustada sección de hago lo que prometimos no hacer, pues se prevé una recaudación adicional en la enajenación de combustibles a través de un esquema de cuotas complementarias. Esto y de acuerdo con lo que indica la exposición de motivos, pues con el afán de evitar escenarios ventajosos, ¿sí? Y está entrecomillado, ¿no? Ahí para quien guste revisar la exposición de motivos. Y bueno, se prevé una disposición transitoria que indica la entrada en vigor de dicho esquema. Entonces, pues esto es lo que nos trae como novedad la ley del impuesto especial sobre producción y servicios a través de la adición de lo que es un artículo 2B dentro de esta ley. Y bueno, aquí está, ¿no? Finalmente lo que tantas veces se dijo, supuestamente lo que señala la exposición de motivos, además de evitar escenarios ventajosos, pues lo que se busca es poder estar ahí regulando el tema de los precios internacionales del petróleo y toda esta situación. Y bueno, ahí se incluye a nivel de lo que es esta iniciativa de reforma toda una serie de cálculos, ¿sí? Toda una serie de combinación de situaciones de cuando pues suba el precio de los combustibles en el mundo, cuando baje, cuando se dé toda una combinación de supuestos, bueno, pues muy difícilmente veo que pueda disminuirse el precio de los combustibles, ¿no? O sea, finalmente ahí se prevé que entre en vigor dicho esquema cuando se dé la combinación de una serie de factores atendiendo a lo que es el comportamiento internacional, pues de lo que es la enajenación de combustibles a nivel global. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes el que me hayan permitido compartir con ustedes esta plática un tanto descriptiva. De ahí de repente, pues sí, nos descosimos un poquito, ¿no? Digo, finalmente, insisto, hay que manejar la información con prudencia. Se trata de iniciativas de reforma fiscal. No estamos hablando en ningún momento que sean reformas fiscales definitivas. Me disculpo nuevamente por el tema del Facebook Live. Somos nuevos en transmitir en vivo, entonces se nos complica todavía un poquito. Pero bueno, espero que los que tuvieron la oportunidad de comentarse y si no, los que lo vean de manera diferida ya una vez que lo compartamos en la página. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí con nosotros compartiendo todas estas temáticas. Quiero aprovechar también para invitarlos
pues a nuestro curso, a nuestro seminario, taller de sueldos y salarios que inicia el próximo 2 de octubre. Ahí en el material, para los que tuvieron oportunidad de registrarse, pues vienen todos los datos, ¿no? Entonces, ahí está toda la información, las ligas para el temario, donde les pueden dar más datos, el costo del mismo. Invitarlos también, pues el próximo sábado vamos a tener nuestro taller práctico y puntos finos de lo que es el tema de plataformas tecnológicas o plataformas digitales que todavía pues a muchos les genera dudas, que les hace bastante ruido. Es un curso un tanto lazo, nos vamos directo y a la cabeza. Tiene una duración de 3 horas el próximo sábado 26 de septiembre y va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También ahí se incluyen todos los datos. Y bueno, ahora sí la sorpresa, ¿no? Decían, bueno, yo me registré, yo mandé mis datos, aunque luego aquí al amigo se le cayó la conexión en el Facebook Live. Los quiero invitar que estén atentos porque a la gente que envió su correo y se registró, pues se les proporcionó vía ese mismo medio lo que es este material que tienen en pantalla, ¿no? Es pues básicamente algunos mapitas mentales, resúmenes, cuadros sinópticos. Y bueno, adicionalmente también se les envió un resumen ejecutivo que elaboró un servidor, pues una síntesis informativa de lo que es este paquete económico. Y bueno, adicionalmente, indicarles que quien se haya registrado, recordemos que el registro no era obligatorio, pues ha obtenido en automático un 35% de descuento en nuestro curso de reformas fiscales definitivas 2021. Y seguramente también para quien se registró, pues van a ver ahí que hay un regalito adicional, ¿no? Que tiene que ver con nuestra agenda académica. No se preocupen si no tuvieron tiempo de registrarse, tienen hasta el día de hoy, antes de la medianoche, y lo pueden hacer a través de este WhatsApp, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues únicamente su nombre completo y su correo electrónico, se les hace llegar el material y pues todas estas promociones que les estamos comentando por parte de la firma Zaragoza, Zagala y Asociados y bueno, la división de capacitación que es Contacto Fiscal. Y bueno, quedamos a la orden, les agradezco, veo varios comentarios. Ok. Bueno, pues parece que todos es únicamente agradeciendo, saludando. Bien. Muchas gracias a ustedes.